Cuando el novio vestido con un sherwani se puso de pie bruscamente en el Pearson Convention Center en Bempton, Ontario, el 15 de diciembre de 2023, exactamente a las 9:47 p.m. Los 300 invitados de la boda guardaron silencio. David Morrison, de 55 años, sacó un sobre blanco de su bolsillo y lo sostuvo por encima de su cabeza. Su novia Seaman Corgill, de 23 años, se quedó congelada en su lehenga roja de 15 kilos, mientras la confusión se extendía por sus manos decoradas con henna. Antes de completar las feras, anunció David con la voz resonando por todo el salón. Todos necesitan saber algo. Sacó los resultados de una prueba de ADN y señaló a la bebé de 6 meses que la madre de Seaman sostenía en la primera fila. Esta bebé gritó. Ella afirmó que era mía antes incluso de que nos conociéramos físicamente. La multitud soltó un grito ahogado. Entonces David metió la mano en su bolsillo interior, sacó una pistola calibre .45 y disparó una sola vez al pecho de Seaman. Ella cayó hacia atrás sobre el escenario de la boda, la sangre extendiéndose sobre la alfombra blanca como vino derramado. Sus joyas de oro repiquetearon contra el mármol. En la primera fila, su anciano padre, Harpreet Singh Gill, se llevó la mano al pecho y se desplomó sufriendo un infarto fatal. En menos de 2 minutos, tanto el padre como la hija estaban muertos. 300 testigos permanecieron paralizados de horror. La pregunta que atormentaría a los investigadores durante meses era simple. ¿Cómo terminó una historia de amor entre un empresario canadiense y una novia india en una masacre en un salón de bodas de Bempton? La historia había comenzado 22 meses antes, en enero de 2022, en 2 mundos completamente diferentes. En Ludhiana, Punjab, India, Seaman Corgill era una estudiante universitaria de 21 años que vivía en un modesto departamento de 2 habitaciones en Mall Road con sus padres. Su padre, Harpreet, era un gerente de banco jubilado con una salud en declive que sufría de diabetes y un corazón débil. Su madre, Jasp, enseñaba en una escuela local y pasaba las tardes preocupándose por conseguirle matrimonio a Seaman. Su hijo, Rahir, de 29 años, había emigrado a Canadá en 2019 y trabajaba como ingeniero de software en Mississauga. Constantemente le decía a su familia que la vida en Canadá era mejor plantando semillas de sueños en la mente de Seaman. Ella era una chica sencilla que usaba churdaramse tradicionales, llevaba el cabello en una trenza larga y asistía al Golden Temple todos los domingos por la mañana con su madre. Tenía 287 seguidores en Instagram y publicaba fotos de diseños de mehndi y poesía punjabí. Su mejor amiga, Navneet, era su única confidente. Seaman soñaba con ir a Canadá, con volver a ver a su hermano, con escapar de la asfixiante presión matrimonial de las tías en cada reunión familiar. Pero era obediente tradicional y estaba completamente protegida del mundo más allá de los callejones estrechos de Ludhiana. Mientras tanto, a 3 continentes de distancia en Oakville, Ontario, David Morrison vivía en una casa de 4,500 pies cuadrados en Lakeshore Road, con vista al lago Ontario. Nacido en Bempton, de padres inmigrantes escoceses que ya habían fallecido, David era propietario de Morrison Auto Parts, con 3 sucursales exitosas en toda el área metropolitana de Toronto. Medía 1,85 milímetros, se mantenía bien para su edad, con el cabello encanecido y una membresía de gimnasio que realmente utilizaba. Su patrimonio neto rondaba cómodamente los $2-3 millones. Conducía un BMW X5 y pertenecía al Oak Ridge Golf Club. Sobre el papel, David Morrison era un hombre de negocios exitoso, pero bajo el exterior pulido, vivía un hombre profundamente perturbado. Se había casado 2 veces antes. Su primera esposa, Caroline, se divorció de él en 2010 después de 15 años, citando su comportamiento controlador. Su segunda esposa, Michelle, lo dejó en 2018, afirmando que era asfixiante y obsesivo. Ninguno de los matrimonios produjo hijos, y ese hecho perseguía a David sin descanso. Veía regularmente a la terapeuta, la doctora Helen Kowalski, por sus problemas de control, y tomaba Xanax recetado para la ansiedad y Ambien para dormir.
A los 53 años, David estaba desesperado por tener un hijo biológico antes de que fuera demasiado tarde. Había intentado salir con mujeres más jóvenes en Toronto, pero cada relación implosionaba en cuestión de meses cuando surgían sus tendencias posesivas. Sus hermanos habían cortado contacto con él después de disputas amargas por la herencia de sus padres. David Morrison era rico, estaba solo y obsesionado con crear un legado a través de un hijo que llevara su nombre. En febrero de 2022, tanto Seaman como David se unieron a la aplicación matrimonial Del Mill. La madre de Seaman había creado su perfil sin decírselo al principio, presentándola como una chica puñabí tradicional que buscaba un novio NRI bien establecido. El perfil de David lo describía como un hombre de negocios canadiense que buscaba una novia india tradicional amante de la familia y lista para un compromiso serio. Su foto de perfil lo mostraba en la CN Tower, con traje luciendo profesional y exitoso. Mintió sobre su edad declarándose de 47 en lugar de 53. Cuando David vio el perfil de Seaman, algo hizo clic. Ella era joven tradicional de una familia respetable y estaba desesperada por ir a Canadá. Perfecta, pensó. Cuando le envió su primer mensaje comentando su foto en el Golden Temple, llamándola devoción hermosa, Seaman se sintió halagada a pesar de su incomodidad inicial con la diferencia de edad. David era encantador en los mensajes. Le habló de su negocio exitoso, de su hermosa casa, de sus conexiones en Mississauga, donde vivía su hermano. «Tu hermano Rajir está a 15 minutos de mi tienda en Oakville», escribió. «Podríamos ser una sola familia». A través de videollamadas que pasaron de lo formal a lo íntimo, David le pintó cuadros de una vida de ensueño. «He construido todo», le dijo. «Pero me falta alguien con quien compartirlo. Nuestros hijos tendrán lo mejor de ambos mundos». Las señales de alarma aparecieron temprano, pero fueron ignoradas. David hacía preguntas controladoras. «¿Con quién te encontraste hoy? ¿Qué llevabas puesto?» Se negó a visitar India primero, alegando que los negocios eran demasiado exigentes. Presionaba para casarse rápido. ¿Para qué esperar? No nos estamos volviendo más jóvenes. Lo más preocupante era su obsesión por tener hijos de inmediato. Ya había pintado de amarillo un cuarto infantil en su casa de Oakville. El padre de Seaman, Harpre, era escéptico respecto a la diferencia de edad de 30 años. Pero su madre Jasp estaba convencida. Él está establecido, argumentaba. La cuidará. Ella obtendrá la ciudadanía canadiense. Estará cerca de su hermano. Cuando Rajir llamó por videollamada desde Mississauga, expresando preocupación y diciendo que algo no le cuadraba sobre ese hombre, la familia desestimó sus dudas. En junio de 2022, David envió una propuesta de matrimonio con un anillo por mensajería, junto con una nota escrita a mano en punjabí que había mandado traducir. La familia aceptó. Se hicieron planes migratorios. David patrocinaría a Seaman con una visa de visitante primero. Luego se casarían en Canadá e iniciarían el proceso de patrocinio conyugal para la residencia permanente. Entonces, llegó el secreto que condenaría a Seaman. A finales de julio de 2022, no le llegó su periodo. Confundida y aterrada, compró una prueba de embarazo y se la hizo en su baño mientras sus padres dormían. 2 líneas positivo. Tenía 8 semanas de embarazo. Pero esto era imposible. Nunca había conocido a David en persona. Solo habían tenido videollamadas donde él le pedía que hiciera cosas íntimas frente a la cámara. En su inocencia protegida, Seaman creyó genuinamente que de alguna manera a través de esas videollamadas había quedado embarazada. No entendía la biología lo suficiente como para saber que eso era imposible. Se lo contó únicamente a su amiga Navneet, jurándole guardar el secreto. Navneet la instó a decírselo a David de inmediato. Pero Seaman estaba paralizada por la vergüenza. ¿Qué dirá la familia? ¿Y si David cree que tenía novio? ¿Y si cancela la boda y el honor de mi familia queda destruido? Tomó una decisión fatal. Volaría a Canadá, se casaría con David en el registro civil como estaba previsto, y luego le explicaría el embarazo una vez que ya fuera oficialmente su esposa.
Se convenció a sí misma de que él lo entendería. El 19 de agosto de 2022, Seaman Corgill abordó el vuelo AC-042 de Air Canada desde Nueva Delhi hacia Toronto, llevando consigo un secreto que la conduciría a su asesinato, sobre un escenario de boda 16 meses después. Cuando el vuelo de Air Canada aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Toronto Pearson a las 6:15 de la tarde del 19 de agosto de 2022, David Morrison la esperaba en llegadas con un ramo de rosas y un fotógrafo profesional que había contratado para el momento. Seaman atravesó las puertas automáticas arrastrando su única maleta vestida con un sencillo salwar kameez, agotada tras las 15 horas de viaje. En el instante en que vio a David en persona, el estómago se le hundió. Él lucía mucho mayor que en las fotos. Su cabello canoso era más fino, las líneas alrededor de los ojos más profundas, y la sonrisa de algún modo más fría en la vida real. Pero ya estaba en Canadá, lejos de casa, y no había marcha atrás. David la abrazó con rigidez mientras el fotógrafo tomaba fotos que después él publicaría en redes sociales para mostrarle al mundo a su hermosa novia india. El trayecto desde el aeropuerto hasta Oakville tomó 40 minutos. David habló todo el camino sobre su negocio, su casa y sus planes para la vida que tendrían juntos. Seaman miraba por la ventana el paisaje canadiense desconocido, autopistas, centros comerciales y casas más grandes que cualquier cosa que hubiese visto en Ludana, sintiendo que el peso de su secreto se hacía más insoportable con cada kilómetro. Cuando entraron en la entrada de la casa de Lakeshore Road, una enorme vivienda de 4.500 pies cuadrados con vista al lago Ontario, Seaman debería haber sentido emoción. En cambio, se sintió atrapada. David le dio un recorrido inmediato mostrando los pisos de mármol, los muebles caros y las ventanas de piso a techo. Luego, abrió una puerta en el segundo piso. «Este es el cuarto del bebé», dijo con una extraña intensidad. La habitación ya estaba pintada de un amarillo suave con una cuna blanca montada en la esquina y peluches acomodados en estantes. «He estado preparando nuestra familia durante meses», dijo David, apretando ligeramente su mano sobre el hombro de ella. Seaman forzó una sonrisa, pero su corazón latía acelerado. Esa primera noche, la naturaleza controladora de David se reveló rápidamente. Él tomó su pasaporte. «Lo guardaré para el proceso de inmigración», dijo encerrándolo en el escritorio de su oficina. Le pidió compartir la ubicación de su teléfono. «Solo por seguridad aún no conoces la zona». Le dijo que esperarían antes de conocer a otros indios de la comunidad. «Chismean demasiado. Por ahora nos mantendremos solos». Cuando Seaman mencionó hacer una videollamada con sus padres, David dijo que esperara hasta la mañana hora de India, y luego se quedó de pie cerca de ella durante toda la llamada. Ella quería contárselo todo a su madre, decirle que tenía miedo, pedirle volver a casa. Pero la presencia de David la obligó a fingir felicidad. «Miren esta casa tan hermosa», les dijo en punjabí, forzando brillo en su voz, mientras David observaba sin entender las palabras. El 25 de agosto, exactamente 6 días después de su llegada, fueron al ayuntamiento de Oakville para su matrimonio legal. Los testigos eran un socio comercial de David y su esposa, completos desconocidos para Seaman. Ella llevaba un sencillo traje rosa que David le había comprado. La ceremonia duró 12 minutos. Seaman se convirtió en la señora Morrison con una firma que apenas podía escribir en inglés. Su hermano Rajir, que vivía a solo 30 minutos en Mississauga, ni siquiera fue invitado. David había puesto excusas. «Haremos una gran celebración más adelante con la familia», decía. «Esto es solo un trámite». Esa noche de regreso en la casa de Oakville, Seaman sabía que tenía que decírselo. Ahora estaban casados. Legalmente, oficialmente, ella era su esposa. Sentada al borde de su enorme cama con el lago Ontario oscuro más allá de las ventanas, Seaman reunió valor. «David, necesito decirte algo importante», comenzó con la voz temblorosa. Él se dio vuelta desde el tocador percibiendo la seriedad. «¿Qué es?» Ella respiró hondo. «Estoy embarazada». El silencio que siguió duró 47 segundos.
Seaman los contó observando cómo el rostro de David pasaba de la confusión al shock y luego a algo más oscuro. ¿De cuánto tiempo?, preguntó finalmente con la voz peligrosamente baja. «Unas 8 o 9 semanas», susurró. «Ocurrió antes de que viniera aquí. La explosión fue inmediata. Antes. La voz de David subió hasta convertirse en un grito. «Nunca nos conocimos en persona». «¿Cómo diablos estás embarazada?», Seaman lloraba ahora confundida por su enojo, tratando de explicarse entre lágrimas. «Pero David, lo hicimos en las videollamadas. Me pediste que hiciera esas cosas. Me dijiste que estaba bien porque nos íbamos a casar». David la miró como si estuviera loca. «¿Videollamadas? ¿Crees que quedaste embarazada a través de una pantalla? ¿Eres estúpida? ¿O crees que el estúpido soy yo?». Su rostro estaba rojo, venas marcándose en su cuello. Seaman genuinamente no entendía su reacción. En su crianza protegida con su limitado entendimiento de la biología, realmente creía que sus sesiones íntimas por video habían resultado en el embarazo. Nunca había estado con nadie más. En su mente inocente no había otra explicación. «No entiendo», sollozó. «No hay nadie más, solo tú. Te lo juro por Waguru». La paranoia de David se activó como un interruptor. «Tenías un novio en India, admítelo. Algún tipo con el que te acostabas y ahora intentas atraparme». «No», gritó Seaman. «Nunca he estado con nadie. Por favor, créeme». La mente de David se fracturaba. O esta chica le mentía o era tan ingenua que no entendía la biología básica. Su ego no podía aceptar que ella pudiera estar diciendo la verdad. Sus problemas de control e inseguridad exigían otra narrativa. Ella era infiel, era una mentirosa, lo estaba engañando. Pero David también era calculador. En ese momento tomó una decisión que determinaría todo lo que vendría. Se sentó en la cama, forzando su voz a calmarse. «Está bien», dijo lentamente. «Te creo. Lo resolveremos juntos». El alivio de Seaman fue inmediato y abrumador. Lo abrazó agradeciéndole, prometiendo ser una buena esposa, asegurándole que todo estaría bien. David la sostuvo y le mintió directamente a la cara. En su mente ya se formaba un plan. Esperaría. La dejaría tener al bebé. Luego pediría una prueba de ADN. Cuando demostrara que el niño no era suyo, tendría la evidencia de su engaño. Entonces la destruiría. Durante los siguientes 9 meses, David Morrison interpretó el papel del esposo solidario, mientras en secreto se preparaba para el momento en que expondría lo que creía que era la traición de Seaman. Asistió a todas las citas médicas en el Oakville Trafalgar Memorial Hospital, sonriendo y tomándole la mano mientras las enfermeras los felicitaban. Tomaba fotos de los ultrasonidos y las publicaba en redes sociales con leyendas sobre convertirse en padre. Pero en privado estaba documentándolo todo. Contrató a un investigador privado llamado Thomas Wright para indagar en el pasado de Seaman en India, convencido de que encontraría evidencia de un novio secreto. Cuando Wright informó que no había rastro de ninguna relación masculina, que Seaman había llevado una vida extremadamente protegida, David se negó a aceptarlo. «Sigue buscando», ordenó, pagando miles de dólares más por una vigilancia que no revelaría nada, porque no había nada que revelar. El embarazo avanzó durante un invierno canadiense frío y aislante, que encerró aún más a Seaman. No sabía conducir. La nieve la aterrorizaba. David controlaba todas las finanzas, dejándole sin acceso a cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. Su estatus de visa de visitante significaba que no podía trabajar. Su único contacto con el mundo exterior eran videollamadas ocasionales con sus padres, siempre con David cerca, y conversaciones aún más raras con su hermano Rahir, quien repetía que algo no estaba bien, aunque no sabía explicarlo. El comportamiento de David se volvió más extraño con los meses. En diciembre, empezó a dormir en la habitación de invitados. Cuando Seaman le preguntó por qué, él dijo que no quería interrumpir su descanso. En enero se volvió frío y distante, hablándole solo cuando era necesario. Para febrero, Seaman lloraba hasta quedarse dormida la mayoría de las noches, confundida, sola y atrapada en un país extranjero, con un esposo que se había vuelto un desconocido.
No entendía que David estaba alimentando su paranoia, convenciéndose cada día más de que el bebé que crecía dentro de ella era prueba de su engaño. Contactó a Life Labs en Toronto y organizó una prueba de paternidad para el momento en que naciera el bebé. Pagó extra por procesamiento urgente, resultados en 48 horas y confidencialidad total. Se estaba preparando para el momento en que tendría la prueba. El 23 de mayo de 2023, Seaman dio a luz a una niña en el Oakville Trafalgar Memorial Hospital. La llamaron Amon Pratt Corgill Morrison. Amon, que significa paz. Pesaba 7 libras y 3 onzas, tenía abundante cabello oscuro y un llanto fuerte y saludable. Seaman sostuvo a su hija y sintió amor puro por primera vez desde que llegó a Canadá. David sostuvo a la bebé y no sintió nada excepto anticipación por la prueba de ADN. Mientras Seaman dormía exhausta en la sala de recuperación, David le pidió a la enfermera un mechón de cabello como recuerdo. La enfermera, creyendo que era un gesto dulce, cortó cuidadosamente un pequeño mechón del cabello de la recién nacida y lo colocó en una bolsa de plástico. David tomó esa muestra junto con su propio hisopado bucal y envió ambos a Life Labs con instrucciones de procesamiento urgente y resultados privados enviados únicamente a su correo electrónico. 3 días después, el 26 de mayo, a las 6:47 de la mañana, mientras Seaman dormía con la bebé Amon en sus brazos, David abrió su computadora portátil en su oficina de casa. El correo estaba allí. Resultados de paternidad. Su mano tembló al hacer clic. Leyó los resultados 17 veces, incapaz de procesar lo que veía. Probabilidad de paternidad 99-97%. Traducción. David Morrison era el padre biológico de Amon Pratt. Esto debería haber terminado con todo. Esto debería haber sido la prueba de que ocurriera lo que ocurriera, la bebé era suya. Pero la mente de David no podía aceptarlo. Es imposible, susurró para sí mirando la pantalla. Nunca nos conocimos físicamente antes de la boda. ¿Cómo puedo ser el padre? Su paranoia estaba tan arraigada que ni siquiera la evidencia científica podía penetrarla. Se convenció de que el laboratorio había cometido un error, o de que Seaman había obtenido su ADN de alguna forma y lo había usado artificialmente, o que existía una conspiración. Necesitaba una segunda prueba y una verificación independiente. Durante los meses siguientes, David se volvió obsesivo. Contactó en secreto un laboratorio clandestino en Scarborough, un lugar que operaba fuera de los canales normales, y que no hacía preguntas si pagabas lo suficiente. En julio, envió otro conjunto de muestras. Los resultados fueron idénticos. Probabilidad de paternidad 99-97%. David era el padre. Pero en lugar de aceptar esto, su delirio se profundizó. 2 laboratorios, el mismo resultado. Pero yo sé que nunca nos conocimos físicamente antes de agosto de 2022. Ella hizo algo. Debió hacer algo. Su estado mental se deterioraba rápidamente. En septiembre, anunció repentinamente a Seaman que tendrían una boda india tradicional en diciembre. Una gran celebración. Seaman se sintió eufórica, creyendo que por fin él estaba cambiando, por fin aceptando a su familia. No sabía que David estaba planeando algo completamente distinto. No estaba planeando una celebración. Estaba planeando un escenario para la humillación pública y la venganza. Para noviembre de 2023, todas las piezas estaban en su lugar. David había reservado el Pearson Convention Center en Bienpeton para el 15 de diciembre. Había arreglado que los padres de Seaman volaran desde India con visas de visitante, pagando sus boletos. Finalmente, había permitido que Seaman se reencontrara con su hermano Raghbir, quien vio a su hermana por primera vez en Canadá, y de inmediato notó lo delgada que estaba, lo asustada que lucía, cómo se estremecía cuando David hablaba. Raghbir intentó hablar con ella a solas, pero David siempre estaba presente. Los preparativos avanzaban con David interpretando al generoso novio, gastando $85,000 en decoraciones, banquete, DJ y fotógrafo. Seaman creyó que su pesadilla estaba terminando, que la gran boda significaba que David la aceptaba a ella y a su hija. No tenía idea de que en la caja fuerte de la oficina
David tenía impresas ambas pruebas de ADN con el porcentaje de paternidad resaltado en amarillo colocadas dentro de un sobre blanco. No sabía que en esa misma caja fuerte, David había recuperado su pistola Colt 1911 calibre 45 que había comprado legalmente en 2015 y registrado bajo su licencia de armas. No sabía que David llevaba meses planeando exactamente lo que haría sobre ese escenario de boda frente a 300 invitados. El 10 de diciembre, 5 días antes de la boda, David recibió los resultados de su segunda prueba de ADN independiente. 97%. Por tercera vez, la ciencia probaba que él era el padre de Ammon. Y por tercera vez, David Morrison eligió el delirio por encima de la verdad. Cargó su arma, guardó el sobre y se preparó para asesinar a su esposa. El 15 de diciembre de 2023, comenzó con una nevada suave sobre Oakville, Ontario, cubriendo la casa de David Morrison en Lakeshore Road, con un blanco que debería haber parecido mágico, pero que en cambio se sentía ominoso. Dentro del dormitorio de invitados convertido en sala de preparación nupcial, la joven Seaman Corgill, de 23 años, estaba sentada a las 6 Soleros A&M, rodeada de tías de la comunidad Punjabí de Toronto, mientras le aplicaban intrincados diseños de henna en las manos y los pies. Las mujeres cantaban canciones tradicionales de boda, mientras su madre Jasp lloraba de felicidad en la esquina tocando ocasionalmente el rostro de su hija, para asegurarse de que aquello era real. Su padre Harpreet, frágil, tras un reciente episodio cardíaco, estaba envuelto en una chalina contra el frío canadiense, sonriendo, pero luchando por respirar. La bebé Ammon Pride, de 6 meses vestida con un pequeño charera rosa, pasaba de brazo en brazo entre los familiares, extendiendo sus manitas hacia las joyas que brillaban bajo la luz de la mañana. Seaman se miró al espejo y casi no reconoció el reflejo. El lehenga rojo profundo pesaba 15 kilos con bordados de oro pesado. El collar de oro de 22 quilates le hacía doler el cuello. Los 48 brazaletes de oro de su abuela tintineaban con cada movimiento. El mang tika enviaba pequeños arcoíris por las paredes. Parecía una princesa de Bollywood. Pero cuando miró sus propios ojos, solo vio miedo. Su hermano Rakbir la había llevado aparte la noche anterior sosteniendo sus manos. Seaman, si algo está mal, todavía podemos detener esto. Pero Seaman había sonreído y mentido como había aprendido a hacerlo durante 16 meses con David. Todo está bien, solo estoy nerviosa. A las 8:47 de esa mañana, después de alimentar a Ammon por última vez y tocar los pies de su padre para recibir su bendición, Seaman susurró Gid Rajo Beta y él colocó su mano temblorosa sobre su cabeza. En 13 horas ambos estarían muertos. En otra parte de la casa, David Morrison estaba solo mirando su reflejo en el sherwani color crema con bordados dorados. Abrió la caja fuerte de su oficina y sacó 2 objetos. Un sobre blanco que contenía ambas pruebas de ADN con la probabilidad del 99-97% resaltada en amarillo, y su pistola Colt 1911 calibre .45, legalmente registrada desde 2015. El sherwani había sido confeccionado a medida con una funda interna oculta. David cargó el arma, montó una bala, activó el seguro y la deslizó dentro de la funda. El sobre lo guardó en el bolsillo exterior. Se miró al espejo y ensayó. Mano alcanzando el sobre. Voz firme. Antes de completar las esferas todos deben saber algo. Mano moviéndose hacia el arma. Sacarla. Apuntar. Había representado esta escena en su mente 500 veces. Hoy todos conocerían la verdad. Creía que hoy expondría sus mentiras. No concebía que aquello era asesinato. En su mente fracturada, esto era justicia. El Pearson Convention Center en Biempton estaba transformado en un palacio. El salón en Airport Road podía acomodar a 300 invitados cómodamente. David había gastado $85,000. El escenario medía 12 pies de altura, cubierto en blanco y oro, con flores en cascada. 15,000 rosas y caléndulas traídas de California perfumaban el salón. Candelabros de cristal colgaban del techo.
Tiras LED de colores creaban ondas de luz. El mandap se alzaba en el centro con columnas blancas y guirnaldas de jazmín. Afuera -8 de Gnatacita la nieve caía sin pausa. A las 7:00 p.m. Los invitados comenzaron a llegar con sus mejores ropas, sacudiéndose la nieve de los zapatos, maravillándose con la decoración. Entre los asistentes estaba el sargento David Chen de la Policía Regional de Peel, fuera de servicio, quien había dejado su arma en el auto, porque se suponía que era una celebración. A las 8:30 p.m. comenzó el Baraat. Los dol resonaban con fuerza. Los invitados bailaban en el estacionamiento pese al frío gélido, su aliento visible en el aire. David estaba sentado en un auto decorado en lugar del caballo tradicional, mientras lo conducían lentamente hacia la entrada. Su rostro tenía una sonrisa rígida que no llegaba a sus ojos. Bajo su sherwani, el arma presionaba sus costillas con cada respiración. Cuando bajó del automóvil, la familia de Seaman realizó el Milni tradicional. Raghbir colocó una guirnalda alrededor del cuello de David y lo abrazó susurrándole: «Gracias por hacer tan feliz a mi hermana», sin tener idea de que estaba abrazando al futuro asesino de su hermana. A las 9:15 p.m., las luces del salón se atenuaron y Seaman apareció bajo el reflector. Caminaba lentamente su lehenga de 15 kilos, haciendo que cada paso fuera deliberado. Su padre, Harpreet, sostenía su mano derecha con dificultad, el rostro pálido por el esfuerzo. Su madre caminaba a su izquierda. Detrás, los familiares cargaban a la bebé Amon Pratt. El recorrido tomó 3 minutos mientras cada invitado grababa con su teléfono llorando, maravillándose ante la hermosa novia. Cuando Seaman llegó al escenario, su padre la ayudó a subir los escalones y colocó su mano en la de David. Harpreet respiraba con dificultad, agotado, y Raghbir lo guió rápidamente hacia una silla en la primera fila, donde se sentó apretándose el pecho. A las 9:30 p.m., en punto, se encendió el fuego sagrado. Las llamas se elevaron desde el pozo, proyectando sombras danzantes, el humo enrollándose hacia arriba. El Pundit Visvanath Sharma comenzó a recitar mantras en sánscrito. La ceremonia requería 7 feras, 7 vueltas alrededor del fuego. Durante la primera, el voto de nutrición, Seaman y David caminaron lentamente. Durante la segunda, fuerza y protección, la mano de David tocó el sobre en su bolsillo. Durante la tercera, prosperidad, Seaman sonrió hacia la bebé Amon en la primera fila. Durante la cuarta, familia y felicidad, la mano de David se movió hacia su costado, los dedos rozando la funda oculta. El sacerdote recitaba, los invitados observaban con lágrimas. El fuego crepitaba. Todo avanzaba de manera hermosa. Entonces, después de la cuarta fera, antes de que comenzara la quinta, David Morrison se levantó bruscamente, y todo se rompió. «Deténganse», dijo en voz alta, cortando el canto del sacerdote. «Todos deténganse». Los 300 invitados quedaron en silencio al instante. David sacó el sobre blanco sosteniéndolo sobre su cabeza. Antes de completar las feras, anunció por su micrófono de solapa: «Todos necesitan saber algo sobre esta mujer». Seaman sintió hielo recorrerle las venas. «David, ¿qué estás haciendo?». Pero él la ignoró y se dirigió a la multitud. «Esta mujer llegó a mí embarazada. Dijo que la bebé era mía, pero nunca nos conocimos físicamente. Nunca». Sacó los papeles del sobre con manos temblorosas. «La prueba de ADN dice 99-97% de probabilidad de que yo sea el padre, pero yo sé que nunca nos conocimos antes de su llegada a Canadá». La multitud murmuraba confundida, atónita. Raghbir se levantó de su asiento. «David, detén esto ahora mismo». Pero David había traspasado cualquier límite. «Alguien explíqueme cómo es posible». Seaman lloraba el maquillaje corriéndose en ríos negros. «David, por favor». «Ya hablamos de esto. ¿Sabes lo que pasó?». Intentó acercarse, pero él se apartó. «Lo que pasó es que mentiste. Quedaste embarazada de alguien en India e intentaste atraparme». El salón estalló. La madre de Seaman gritó: «¡Detente!».
¿Qué estás diciendo sobre mi hija Raghbir? Se abrió paso entre la multitud hacia el escenario. El sargento Chun percibió peligro y comenzó a avanzar, pero estaba demasiado lejos y desarmado. Seaman extendió una mano desesperada hacia David. La bebé es tuya. Viniste a India en marzo. ¿No lo recuerdas? El rostro de David se deformó. Nunca fui a India antes de agosto. Estás mintiendo. Su mano se movió hacia la funda. Sacó la pistola. El primer grito se escuchó a las 9:48 con 23 segundos. Raghbir estaba a medio camino hacia el escenario gritando ¡No! El sargento Chun corría empujando gente a 40 pies de distancia, segundos demasiado tarde. David levantó el arma y apuntó al pecho de Seaman. El tiempo pareció detenerse. Seaman miró el arma, luego el rostro de David, luego a la pequeña Amon Prate. Su última palabra fue simplemente Aman, el nombre de su hija pronunciado como una oración. A las 9:48 con 41 segundos, David Morrison apretó el gatillo. El disparo fue ensordecedor. La bala impactó en el pecho izquierdo de Seaman, atravesándole el corazón. Ella cayó hacia atrás, su lehenga extendiéndose como alas. El bordado dorado captó la luz por última vez. Golpeó la alfombra blanca con un sonido suave y final. Sus joyas tintinearon como campanillas movidas por el viento. La sangre se extendió de inmediato oscura y rápida, formando un charco alrededor de su cuerpo. En la primera fila, Harpreet se llevó las manos al pecho y emitió un sonido como un animal herido. Su corazón débil no pudo soportar ver a su hija asesinada. Cayó hacia adelante desplomándose de la silla. Su esposa Jaspreet gritó el nombre de su esposo, luego el de su hija, y luego simplemente gritó sin palabras. Raghbir llegó al escenario y se lanzó sobre el cuerpo de su hermana levantándola en sus brazos, su cabeza cayendo hacia atrás, sangre por todas partes. «Quédate conmigo, Seaman, por favor». Pero los ojos de Seaman ya se estaban apagando. Sus labios se movieron formando el nombre de su hija, aunque ningún sonido salió. A las 9:49 y 2 segundos 18 segundos después de recibir el disparo, Seaman Corgill Morrison murió. A las 9:49 y 47 segundos, Harpreet Singh Gill murió de un infarto masivo. David permaneció congelado sosteniendo el arma a los brazos, aún extendido sumo elevándose del cañón, con el rostro mostrando sorpresa como si no pudiera creer lo que había hecho. El sargento Chun lo embistió por detrás derribándolo y pateando el arma lejos. Los invitados gritaban, corrían hacia las salidas, llamaban al 911. Un médico revisó los cuerpos buscando pulso. Sacudió la cabeza para ambos. La bebé Amon Prate lloraba desesperada en brazos de su abuela. El fuego sagrado seguía ardiendo. Las llamas indiferentes a la masacre. En 2 minutos y 18 segundos, 4 vidas quedaron destruidas. Seaman estaba muerta. Su padre estaba muerto. Su bebé había quedado huérfana. Y David Morrison se había convertido en el monstruo del que su paranoia lo convenció que debía defenderse. Para las 11 p.m. del 15 de diciembre, el Pearson Convention Center había pasado de ser un salón de bodas a una escena criminal. Cinta policial amarilla rodeaba la entrada mientras las luces rojas y azules de 12 patrullas de la Policía Regional de Peel iluminaban el estacionamiento nevado. Adentro, la sargento detective Jennifer Kowalski de la Unidad de Homicidios estaba sobre el escenario empapado de sangre, inspeccionando la carnicería con una frialdad profesional que aún así no podía protegerla del impacto. Ni siquiera sus 15 años de experiencia la habían preparado para esto, decoraciones de boda, flores, el fuego sagrado todavía humeando, y en el centro, el cuerpo de Seaman cubierto con su propio dupata de novia. A 3 metros paramédicos cargaban el cuerpo de Harpreet en una camilla. 300 testigos estaban siendo procesados, se tomaban declaraciones, se recopilaba información de contacto. 67 personas habían grabado el tiroteo en sus teléfonos desde diferentes ángulos, convirtiéndolo en el asesinato más documentado en la historia de la región de Peel. David Morrison estaba sentado esposado en el suelo del escenario. El sargento Chun vigilaba y el arma homicida ya estaba embolsada como evidencia.
La detective Kowalski se acercó con cautela agachándose a su nivel. Señor Morrison, soy la sargento detective Kowalski. ¿Entiende? Está bajo arresto por asesinato. David la miró con ojos desenfocados. Tenía que hacerlo. Ella me engañó. Esa bebé no es mía. Kowalski miró el sobre caído. Los resultados de ADN eran visibles, mostrando el 99-97%. Señor, la prueba que tenía en la mano demuestra que usted es el padre. La cabeza de David se levantó bruscamente. Eso es imposible. Nunca nos conocimos físicamente antes de traerla de India. Fui cuidadoso. Kowalski intercambió una mirada con Chun, reconociendo ya sea una mentira elaborada o un delirio genuino. Señor Morrison vivió con su esposa 16 meses. Tiene una bebé de 6 meses. ¿Me está diciendo que nunca tuvo contacto físico con ella? El rostro de David mostró confusión. Dormíamos en habitaciones separadas. Ella llegó embarazada. Sé lo que pasó, excepto que él no lo sabía porque el Ambien había borrado secciones completas de su memoria. El arresto se procesó rápidamente. A David le leyeron sus derechos, lo esposaron y lo llevaron hacia un patrullero, mientras los familiares gritaban insultos en punjabí y en inglés. La bebé Amon Prait lloraba en brazos de su abuela Jaspre. Raghbir permanecía junto al cuerpo de su hermana, negándose a irse la ropa empapada de sangre, las manos temblorosas. Los cargos por asesinato en primer grado se presentaron en menos de 2 horas, premeditación evidenciada por llevar un arma a un evento público. A la 1:15 a.m. del 16 de diciembre, David Morrison fue trasladado al centro de detención Toronto South. Fianza denegada. El caso parecía claro y directo, pero la investigación revelaba que la verdad era mucho más complicada. El 16 de diciembre a las 9:00 am, la doctora Mira Kapor comenzó la autopsia de Seaman en el Centro de Ciencias Forenses de Toronto. La herida de bala era obvia, una sola entrada en el pecho izquierdo, sin salida. La bala quedó alojada en la columna tras atravesar el corazón. La muerte habría sido casi instantánea. Tal vez 30 segundos de conciencia. Durante el examen interno, la doctora Kapor encontró algo que la hizo detenerse y llamar a su asistente. El útero mostraba signos claros de embarazo temprano. Los análisis de sangre lo confirmaron. Seaman tenía aproximadamente 7 semanas de embarazo al morir. El informe era clínico, pero las implicaciones eran enormes. Seaman estaba esperando su segundo hijo cuando fue asesinada. La concepción había ocurrido a finales de octubre de 2023, en la casa de Oakville, viviendo con David. Prueba absoluta de intimidad física continua. Cuando Kowalski recibió el informe de autopsia esa tarde, regresó inmediatamente al centro de detención para otra entrevista. David fue llevado a la sala de interrogatorios, vestido con uniforme naranja desaliñado, sin afeitar los ojos rojos. Kowalski colocó el informe sobre la mesa. Señor Morrison, su esposa tenía 7 semanas de embarazo cuando usted la mató. David miró el papel fijamente. Eso no es posible. Kowalski se inclinó hacia adelante. Vivió con ella. Compartieron una casa durante 16 meses. ¿Cómo no va a ser posible? Las manos de David se cerraron en puños. Dormíamos en habitaciones separadas. Yo nunca... Nosotros no lo recuerdo. Su voz subió agitada. Algo no está bien. Yo la traje de India ya embarazada. Nunca la toqué antes del matrimonio. Pero Kowalski había hecho su tarea. Revisamos su pasaporte, señor Morrison. Usted viajó a India en marzo de 2022. El rostro de David palideció. No lo hice. Nunca he estado en India. Kowalski abrió su carpeta sacando documentos impresos. Air Canada, 10 de marzo de 2022, Toronto a Chicago. United Airlines, 11 de marzo, Chicago a Nueva Delhi. Conexión a Amritsar. Hotel Park Plaza en Ludhiana. Registrado el 13 de marzo. Salida el 18 de marzo. Usted estuvo allí 5 días. El mundo de David Morrison se desmoronó en tiempo real.
Miraba los documentos, su propio nombre en blanco y negro, fechas que no significaban nada para él, cargos del hotel, en su tarjeta de crédito, de un lugar del que no tenía ningún recuerdo. Esto está mal. Yo recordaría haber ido a India. Es un vuelo de 15 horas. Lo recordaría. Pero no lo recordaba porque en marzo de 2022 estaba tomando 20 miligramos de Ambien. Cada noche el doble de la dosis prescrita, un nivel conocido por causar amnesia anterógrada. Había volado a India bajo una neblina de medicación, pasado 3 días con Seaman. En ese hotel de Ludhiana ha tenido intimidad varias veces concebido a Amon. Y luego había volado de regreso con el Ambien, borrando cada momento, dejando solo un vacío, donde debían existir 5 días de recuerdos. La orden judicial para obtener los registros médicos de David llegó en menos de 24 horas desde el Oakville Medical Center. El archivo era extenso. Diagnosticado en 2019, con trastorno de la personalidad narcisista con rasgos paranoides. Recetado Xanax de 12 miligramos diarios para la ansiedad. Recetado Ambien, inicialmente 10 miligramos en 2020, aumentado a 20 miligramos en febrero de 2022, debido al empeoramiento del insomnio. La fecha de febrero de 2022 destacaba inmediatamente el mismo mes en que David empezó a hablar con Seaman por internet semanas antes de su viaje a India. Las notas médicas detallaban efectos secundarios que él había reportado: sonambulismo, pérdidas de tiempo, dificultad para formar recuerdos. Lo más revelador era una nota de marzo de 2022, donde David mencionaba sentirse desorientado después de lo que creía que había sido un viaje de negocios, pero sin recordar los detalles claramente. El doctor Irvind Patel, psiquiatra forense de CAMH, fue convocado para evaluar a David durante 3 días. Su evaluación fue clara. David sufría amnesia anterógrada, inducida por fármacos, agravada por una enfermedad mental subyacente. Las altas dosis de Ambien impedían que su cerebro formara recuerdos a largo plazo durante periodos críticos. Había viajado a India, se había reunido físicamente con Seaman, habían tenido intimidad, habían concebido a su hija, pero su cerebro jamás registró esas experiencias. Cuando Seaman llegó embarazada, su falta de memoria combinada con su personalidad paranoide creó el delirio inquebrantable de que ella había sido infiel. Ni siquiera pruebas de ADN podían penetrar la narrativa falsa construida por su mente dañada. El psiquiatra concluyó que David estaba mentalmente enfermo y realmente creía su delirio, pero no era legalmente insano. Sabía distinguir entre el bien y el mal, y tenía capacidad para comprender sus actos. Los meses de planificación, el llevar el arma deliberadamente, elegir un lugar público. Todo indicaba premeditación. La enfermedad mental explicaba su motivación, pero no excusaba su crimen calculado. El juicio de David Morrison comenzó el 18 de marzo de 2024, 3 meses después de la masacre en el Pearson Convention Center, en la Sala 4A de la Corte Superior de Justicia de Ontario en el centro de Bempton. El tribunal era un edificio moderno de vidrio y concreto frío e imponente bajo el cielo gris de marzo, rodeado de camiones de noticias con antenas satelitales y reporteros transmitiendo para todas las grandes cadenas canadienses. El caso se había convertido en noticia nacional no solo por su brutalidad, sino por sus dimensiones psicológicas insólitas, el papel de los medicamentos recetados, la tragedia de un matrimonio intercultural, el horror absoluto de una novia asesinada en su propio escenario nupcial. El juez Paramjit Singh Olik, de 62 años con 30 años de experiencia en el tribunal, presidía el proceso con severa eficiencia. La fiscal de la corona era Neha Sharma, una mujer de 45 años incisiva con reputación de ganar casos difíciles mediante presentaciones meticulosas de evidencia. El abogado defensor era Sundep Khanna, un reconocido penalista que aceptó el caso sabiendo que era casi imposible de ganar, pero creyendo que todo acusado merece representación adecuada. La galería del tribunal estaba llena cada día periodistas, observadores legales, miembros de la comunidad punjabí y familiares de ambos lados. Del lado de David, solo acudían antiguos socios comerciales distantes, ya que sus propios hermanos lo habían desheredado completamente.
David Morrison se sentaba en la mesa de la defensa con un traje gris que colgaba flojo en su cuerpo, porque había perdido 20 libras en detención. Su rostro estaba pálido y demacrado, luciendo mayor que sus 55 años. Apenas levantaba la vista durante las audiencias, manteniendo los ojos fijos en la mesa frente a él, y mirando ocasionalmente las pantallas con evidencia, pero nunca ni una sola vez miró hacia la zona donde se sentaba la familia de Seaman. Rajbir Singh Gill asistió a todos los días del juicio. Sentado en la primera fila con un turbante negro en lugar de los colores vivos que solía usar su rostro, era una máscara de furia contenida. A su lado estaban su esposa y a veces su madre, Jasprit, aunque la mujer mayor solo pudo asistir en 2 ocasiones antes de que su terapeuta le advirtiera que el trauma era demasiado severo para soportarlo. La pequeña Amon Prate, ahora de 10 meses y legalmente bajo la tutela de Rajbir, nunca fue llevada al tribunal. El caso de la corona comenzó con los videos. Neha Sharma se paró frente al jurado de 12 canadienses, 8 mujeres y 4 hombres de diversos orígenes, y les advirtió que lo que estaban a punto de ver sería perturbador, violento y profundamente trágico. Luego reprodujo el tiroteo de la boda desde 7 ángulos diferentes. Videos grabados en los teléfonos de invitados que habían pensado que estaban documentando una celebración. El jurado miró en silencio horrorizado mientras David Morrison se levantaba durante las feras, sacaba el sobre, hacía su acusación, desenfundaba el arma y disparaba. Vieron a Seaman caer. Vieron a Harpreet desplomarse. Escucharon los gritos. 3 jurados estaban llorando cuando los videos terminaron. La defensa presentó objeciones una y otra vez, pero la evidencia fue declarada admisible y altamente probatoria. La evidencia forense era abrumadora y se presentó de manera metódica durante 3 días de testimonio. La doctora Meera Kapur subió al estrado y guió al jurado a través de sus hallazgos de la autopsia, con la ayuda de diagramas y fotografías que hicieron que varios miembros del jurado se sintieran visiblemente incómodos. La trayectoria de la bala era clara. Había entrado en el pecho izquierdo con un ángulo ligeramente descendente, consistente con David de pie, y Seaman sentada atravesando el corazón y alojándose en la columna, causando la muerte en un lapso de 30 a 45 segundos. El informe toxicológico mostró que Seaman no tenía drogas ni alcohol en su organismo, que gozaba de buena salud, y que tenía 7 semanas de embarazo de un segundo hijo al momento de su muerte. El testimonio de la doctora Kapur estableció más allá de toda duda que David Morrison había matado no solo a su esposa, sino también a su hijo no nacido. El perito en armas de fuego de la Policía Regional de Peel declaró sobre el arma homicida una Colt 1911, registrada legalmente a nombre de David Morrison desde 2015. Mantenida en perfecto estado de funcionamiento, cargada con 8 balas, de las cuales solo una fue disparada. La balística coincidía a la perfección. Los restos de pólvora en el Sherwani de David colocaban el arma en su mano en el momento del disparo. La evidencia era tan contundente que Sundep Khanna apenas interrogó a estos testigos, sabiendo que no había nada que cuestionar respecto a los hechos físicos del asesinato. A continuación se presentaron las pruebas de ADN, y aquí fue donde la corona comenzó a construir la narrativa del delirio de David. 2 pruebas de paternidad independientes se incorporaron al expediente, ambas mostrando una probabilidad del 99-97% de que David Morrison fuera el padre biológico de Amon Prate Corgill Morrison. El doctor Rajesh Malhotra, endocrinólogo reproductivo del Hospital Sunnybrook, declaró como perito. La fiscal Sharma le preguntó directamente: «Doctor Malhotra, ¿es posible que una mujer quede embarazada a través de videollamadas o cualquier forma de contacto a distancia?» La respuesta del médico fue inequívoca: «Absolutamente no. El embarazo requiere el encuentro físico entre óvulo y espermatozoide. Esto solo puede ocurrir mediante contacto físico directo, ya sea por relaciones sexuales o por procedimientos médicos como la inseminación artificial. Las videollamadas, llamadas telefónicas o cualquier comunicación digital no pueden producir un embarazo. Es biológicamente imposible».
Este testimonio fue crucial porque estableció que la creencia central de David, la base de su delirio paranoide, era científicamente falsa. Seaman no podía haber quedado embarazada antes de conocer físicamente a David, a menos que hubiera estado con otro hombre, y todas las pruebas demostraban que no había otro hombre. Por lo tanto, la lógica dictaba que David y Seaman tenían que haberse encontrado físicamente antes de su llegada a Canadá, en agosto de 2022, independientemente de lo que David recordara o creyera. La evidencia sobre viajes se presentó mediante una documentación meticulosa recopilada por la agente detective Harjit Kaur. Ella declaró durante todo un día guiando al jurado a través de extractos de tarjetas de crédito, listas de pasajeros de vuelos, registros de hotel y sellos migratorios. Les mostró los cargos en la tarjeta de David de Air Canada y United Airlines en marzo de 2022 por casi $4,000. Les mostró los cargos del Hotel Park Plaza en Ludhiana por 5 noches. Les mostró su pasaporte con los sellos de entrada y salida de inmigración india. Reprodujo las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel borrosas, pero lo bastante claras como para mostrar a un hombre alto caucásico, que coincidía con la descripción de David, registrándose junto a una joven india, que coincidía con la descripción de Seaman. Ese video, declaró la detective Kaur, fue grabado a las 10:37 p.m. hora local, el 13 de marzo de 2022, en Ludhiana, Punjab, India. El hombre en este video es David Morrison, la mujer es Seaman Corgill. Este fue su primer encuentro físico aproximadamente 5 meses antes de que ella viajara a Canadá. La defensa objetó alegando que el metraje era demasiado degradado para identificar con certeza a las personas, pero la objeción fue rechazada. La totalidad de la evidencia, dictaminó el juez, hacía que la identificación fuera clara más allá de toda duda razonable. El testimonio psicológico fue la parte más compleja y controvertida del juicio. El doctor Irving Patel subió al estrado y pasó 2 días completos explicando el estado mental de David Morrison. Declaró sobre el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista con rasgos paranoides, el historial de medicación recetada, la combinación peligrosa de dosis altas de Ambien, con problemas de salud mental preexistentes, y la amnesia anterógrada resultante, que había borrado los recuerdos de David sobre su viaje a India en marzo de 2022. El doctor Patel explicó con detalle cómo el Ambien, especialmente a dosis de 20 miligramos, podía impedir que el cerebro formara recuerdos a largo plazo, creando huecos donde las experiencias simplemente no se grababan. Es como una grabadora apagada, explicó al jurado. Los eventos ocurren, la persona está presente y participa, pero el cerebro no codifica esas experiencias en una memoria recuperable. Más tarde, cuando la persona intenta recordar, simplemente no hay nada allí. No es un recuerdo reprimido, no es un recuerdo olvidado. Es una ausencia total de formación de memoria. El doctor declaró que David Morrison creía genuina, completa y absolutamente que nunca había conocido físicamente a Seaman antes de agosto de 2022, a pesar de la evidencia abrumadora que demostraba lo contrario, porque su cerebro literalmente nunca había registrado el encuentro de marzo de 2022. La estrategia de la defensa, como explicó Sundep Khanna en su declaración inicial, no era negar que David había matado a Seaman, lo cual era imposible dada la evidencia en video, sino argumentar que su grave enfermedad mental y su deterioro cognitivo inducido por fármacos debían ser considerados al determinar su nivel de responsabilidad penal. Khanna llamó a psiquiatras adicionales que declararon sobre trastornos disociativos, sobre cómo el Ambien podía causar comportamientos complejos durante estados de conciencia parcial, sobre cómo alguien con el perfil psicológico de David podía desarrollar delirios inquebrantables, inmunes a cualquier evidencia contradictoria. La defensa presentó los registros médicos de David, que mostraban años de tratamiento psiquiátrico, recetas y preocupaciones documentadas por su terapeuta, la doctora Helen Kowalski. Argumentaron que David Morrison era un hombre enfermo que había actuado impulsado por un delirio creado por su cerebro dañado, no un asesino a sangre fría, tomando decisiones racionales. Mi cliente dijo, Khanna, al jurado en su alegato final,
Es culpable de cosas terribles, pero lo es mientras está fundamentalmente roto. Él creyó genuina y completamente creyó que estaba exponiendo una traición. Su mente paranoica, su memoria dañada por la medicación, su incapacidad narcisista de aceptar la realidad. Todo se combinó para crear una narrativa falsa de la que no pudo escapar, incluso cuando las pruebas de ADN demostraron que estaba equivocado. Pero la réplica de la fiscalía fue devastadora. Neha Sharma se paró frente al jurado y destruyó metódicamente el argumento de la defensa pieza por pieza. Sí reconoció. David Morrison tenía una enfermedad mental. Sí, su medicación afectaba su memoria. Sí, él creía sinceramente que Seaman había sido infiel. Pero miembros del jurado, nada de eso hace que lo que hizo sea menos calculado, menos planificado o menos deliberado. Los condujo a través de la línea temporal. David recibió los primeros resultados de ADN en mayo de 2023, mostrando que él era el padre. En lugar de aceptarlo, hizo una segunda prueba, que también dijo que él era el padre. En lugar de buscar ayuda, en lugar de hablar con médicos, en lugar de abordar sus creencias falsas, pasó 7 meses planeando una ejecución pública. Reservó el salón de bodas, recuperó su arma del almacenamiento, mandó confeccionar su sherwani con una funda oculta. Cargó el arma. Condujo hasta el lugar. Se sentó durante la ceremonia. Esperó el momento dramático perfecto. Sacó el sobre para tener el máximo impacto público. Luego sacó el arma y asesinó a su esposa embarazada frente a 300 personas, incluido su padre anciano cuyo corazón no soportó el shock. Eso dijo Sharma señalando a David. No es un impulso, no es locura. Es asesinato premeditado en primer grado impulsado por el ego y la ira. La enfermedad mental puede explicar su motivo, pero no lo excusa. El juicio duró 8 semanas con el testimonio de 47 testigos y cientos de piezas de evidencia. El jurado deliberó durante 14 horas a lo largo de 2 días. El 14 de junio de 2024, regresaron con su veredicto. El tribunal quedó absolutamente en silencio mientras la portavoz del jurado, una mujer de mediana edad, que había llorado mientras veía los videos, se puso de pie para pronunciarlo. Sobre el cargo de asesinato en primer grado en la muerte de Seaman Corgill Morrison, ¿cómo encuentran al acusado?, preguntó el juez. «Culpable», dijo la portavoz con una voz firme y clara. Un murmullo recorrió la galería. Una exhalación colectiva mezclada con sollozos. Sobre el cargo de posesión ilegal de un arma restringida, ¿cómo encuentran al acusado culpable? David Morrison no mostró reacción alguna. Permaneció perfectamente quieto mirando la nada. Rajveer Singh Gill se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. Se leyeron múltiples declaraciones de impacto de víctimas. Rajveer habló sobre su hermana, sobre la joven vibrante, que soñaba con venir a Canadá, que amaba las películas de Bollywood, los diseños de henna, y enseñar a los niños una mujer que quedó atrapada, controlada, y finalmente asesinada por el hombre que decía amarla. Habló sobre Amon Prate, sobre cómo la niña crecería sin su madre, sobre cómo algún día tendría que aprender que su padre mató a la mujer que le dio la vida. La declaración de Jasper Kaur fue leída por un traductor porque ella no hablaba inglés lo suficiente y estaba demasiado emocionalmente devastada para leerla. Habló de perder a su hija y a su esposo la misma noche, del hogar vacío en Ludhiana al que no podía volver, de su nieta que señalaba las fotos diciendo «mamá», sin entender que mamá nunca regresaría. Habló del sueño recurrente en el que Seaman seguía viva llamándola desde Canadá, para contarle sobre la nieve, la casa grande y la vida que estaba construyendo, y cómo despertar era como perder a su hija otra vez cada mañana. Navneet Kaur, la mejor amiga de Seaman desde India, viajó a Canadá para la audiencia. Testificó sobre la llamada aterrada que Seaman le hizo en julio de 2022, admitiendo el embarazo, confundida por cómo había ocurrido, aterrorizada de decírselo a David. «Le dije que se lo dijera de inmediato», declaró Navneet, entre lágrimas en el estrado.
Le dije que la verdad la protegería, pero la verdad la mató porque él no pudo aceptarla. El juez escuchó todas las declaraciones con grave atención y luego dictó la sentencia cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Dado que David tenía 55 años, tendría 80, antes de poder siquiera solicitar libertad condicional, lo que en la práctica equivalía a una condena de por vida. Los cargos adicionales por armas sumaron 5 años a cumplirse de manera concurrente. Las palabras del juez Olick al sentenciar fueron demoledoras y serían citadas por años en revistas jurídicas y en la prensa. Señor Morrison, dijo mirándolo directamente, usted ha cometido uno de los crímenes más atroces que este tribunal jamás ha visto. Asesinó a su esposa inocente, fiel y embarazada de la manera más pública y traumática posible. Dejó huérfana a su hija. Sus acciones causaron directamente la muerte de su suegro anciano. No lo hizo en un momento de pasión, ni en defensa propia, ni bajo ninguna provocación legítima, sino porque su ego, su paranoia y su negativa a aceptar la realidad lo llevaron a construir una narrativa en la que usted era la víctima. Las pruebas presentadas demuestran más allá de toda duda que Seaman Corgill Morrison le fue fiel, que ambos hijos que llevaba eran suyos, que ella le dijo la verdad constantemente, y que usted eligió el delirio por encima de la verdad y el asesinato por encima de la aceptación. Su enfermedad mental explica sus creencias, pero no excusa sus acciones meticulosamente planificadas. Pasará el resto de su vida natural en prisión, contemplando las vidas inocentes que destruyó. David Morrison fue sacado de la sala esposado y trasladado a la institución Millhaven, una prisión federal de máxima seguridad en Bath, Ontario, donde cumpliría su condena en custodia protectora, ya que otros reclusos habían dejado claro que asesinos de esposas y niños eran objetivos incluso dentro de la jerarquía carcelaria. La bebé Amon Pratt Corgill Morrison, ahora de 11 meses, había estado viviendo con su tío Rashbir desde la noche del asesinato. La tutela legal se había formalizado en abril de 2024 sin oposición por parte de David, quien había renunciado a sus derechos parentales desde prisión. La niña estaba sana y desarrollándose. Normalmente caminaba con apoyo, decía palabras simples en inglés, y punjabí completamente ajena a la tragedia que había marcado su existencia. Rashbir había renunciado a su trabajo de ingeniero de software y encontró empleo remoto que le permitía estar más tiempo en casa. Su esposa lo apoyaba plenamente pese a la repentina responsabilidad de criar a su sobrina como si fuera su hija. Se habían mudado a un apartamento más grande en Mississauga, con una habitación decorada para Amon, pintada de un amarillo suave como el cuarto infantil que David había preparado, aunque con intenciones muy diferentes. La abuela Jaspre finalmente se mudó de India a Canadá en septiembre de 2024, incapaz de soportar quedarse en Ludhiana, donde cada rincón le recordaba a Seaman de niña. Vivía con la familia de Rashbir, ayudando a criar a Amon, encontrando propósito en cuidar a su nieta, incluso mientras el dolor la vaciaba por dentro. La familia asistía al templo Seashok en Brampton todos los domingos. La misma comunidad que había presenciado la masacre de la boda, y que lentamente, dolorosamente, reconstruía algún tipo de vida sobre las ruinas. Los bienes de David Morrison se convirtieron en objeto de un prolongado litigio civil. Sus 3 tiendas Morrison Auto Parts cerraron pocas semanas después de su arresto. Incapaces de sobrevivir al boicot público y a la mala reputación, las propiedades fueron vendidas con pérdidas significativas. Su casa en Oakville, en Lakeshore Road, permaneció vacía durante meses porque nadie quería comprar la casa de un asesino de su esposa. Y finalmente, se vendió por un 40% menos del valor de mercado. Los ingresos totales de las ventas, aproximadamente 1,8 millones de dólares después de deudas y honorarios legales, quedaron congelados a la espera del resultado de una demanda civil por muerte injusta presentada por Rashbir, en nombre del patrimonio de Amon Pratt. La demanda solicitaba 5 millones en daños por las muertes injustas de Seaman y del bebé no nacido, por el infarto fatal inducido por shock que sufrió Harpreet, por la pérdida de la madre para Amon,
y por daños punitivos. El caso se resolvió fuera de los tribunales en noviembre de 2024, y la totalidad de los bienes restantes de David fueron colocados en un fideicomiso para Amon Prate, al cual ella tendría acceso al cumplir 18 años. No era justicia. El dinero jamás podría ser justicia por lo perdido. Pero al menos garantizaba que la niña tendría seguridad financiera, podría asistir a la universidad, y tendría algo tangible surgido de las ruinas de los crímenes de su padre. El caso generó debates más amplios en todo Canadá sobre varios temas interrelacionados. Los defensores de la salud mental señalaron el caso de David Morrison como un ejemplo de cómo condiciones psiquiátricas no tratadas o mal manejadas, combinadas con medicamentos recetados, podían llevar a tragedias, pidiendo mejor monitoreo para pacientes que usan fármacos como Ambien, evaluaciones más exhaustivas de salud mental y menos estigma para que las personas busquen ayuda antes. Los defensores de derechos migratorios se centraron en la vulnerabilidad de Seaman como inmigrante patrocinada, en cómo su estatus migratorio y su dependencia financiera la habían dejado atrapada con una pareja abusiva y controladora, en cómo los desequilibrios de poder en matrimonios con gran diferencia de edad podían crear situaciones peligrosas. Esto llevó a llamados de reforma en los programas de patrocinio conyugal, incluyendo entrevistas independientes obligatorias y mejores sistemas de apoyo para cónyuges patrocinados. Los defensores del control de armas aprovecharon el caso para pedir evaluaciones psicológicas más estrictas, para obtener licencias de armas, señalando que David poseía legalmente el arma homicida pese a tener problemas de salud mental documentados. La comunidad Punjabi del área metropolitana de Toronto luchó internamente por comprender el caso, debatiendo sobre los matrimonios arreglados y las propuestas de novios NRI, las presiones sobre las mujeres jóvenes para casarse e inmigrar, y las señales de advertencia que la familia de Seaman había pasado por alto o ignorado. Navneet Kaur en India cambió por completo su carrera tras la muerte de Seaman. Dejó su puesto como profesora y se unió a una ONG llamada Aguas, que trabajaba para educar a mujeres jóvenes sobre sus derechos, sobre las señales de alerta en propuestas matrimoniales, sobre las realidades de la inmigración y de los matrimonios interculturales. Daba charlas en universidades de todo Punjab, siempre comenzando con la historia de Seaman, siempre llevando una foto de su amiga en el lehenga rojo, tomada la mañana del asesinato cuando todo aún parecía esperanzador. Mi amiga murió porque tuvo demasiado miedo de decir la verdad, les decía a auditorios llenos de mujeres jóvenes. Estaba atrapada por la vergüenza, por las expectativas culturales, por su estatus migratorio, por la dependencia económica, por un hombre que no podía aceptar la realidad. No permitan que esta sea su historia. Conozcan sus derechos, confíen en sus instintos y nunca tengan miedo de pedir ayuda. La organización vio un aumento del 300% en llamadas a su línea de ayuda el año siguiente a la muerte de Seaman. Mujeres jóvenes reportando preocupaciones sobre propuestas NRI, comportamientos controladores, sentimientos de estar atrapadas. La historia de Seaman, por terrible que fuera, estaba salvando vidas al servir como advertencia. Rajbir Singh Gill canalizó su dolor en acción creando la Seaman Kaur Foundation en marzo de 2025, un año después del veredicto. La misión de la fundación tenía 3 ejes: proporcionar asistencia legal y financiera a inmigrantes patrocinados atrapados en relaciones abusivas, financiar servicios de salud mental para familias afectadas por la violencia doméstica, y educar a las comunidades sobre señales de advertencia de parejas controladoras o potencialmente peligrosas. La fundación recaudó más de $200,000 en su primer año, gracias a la comunidad Punjabi de Toronto, campañas de crowdfunding y patrocinadores corporativos. Ayudaron a 17 mujeres a salir de situaciones peligrosas, proporcionándoles vivienda de emergencia, representación legal para asuntos migratorios y servicios de apoyo psicológico. Rajbir dio entrevistas a los medios canadienses, siempre con la foto de Seaman en su escritorio, y siempre usando el turbante negro que adoptó tras su muerte. Mi hermana murió porque múltiples sistemas la fallaron, dijo a CBC News en un documental sobre el caso.
el sistema de salud mental que no monitoreó adecuadamente el deterioro de David, el sistema de inmigración que la dejó vulnerable y dependiente, las expectativas culturales que la hicieron tener miedo de hablar, y nuestra familia, incluida yo mismo, que no vimos el peligro con suficiente claridad. La fundación existe para que tal vez la hermana de alguien más no muera. La comunidad médica y psiquiátrica examinó el caso de David Morrison extensamente, publicando artículos en revistas sobre la amnesia inducida por Ambien, los trastornos delirantes y la intersección entre medicación recetada y violencia. La doctora Helen Kowalski, la psiquiatra de David, fue investigada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario, pero finalmente exonerada. La Junta determinó que ella había actuado dentro de los protocolos de atención estándar y había documentado apropiadamente sus preocupaciones sobre la medicación de David. Sin embargo, el caso sí llevó a cambios en las directrices de prescripción de Ambien y medicamentos similares, incluyendo recomendaciones para un monitoreo más frecuente, dosis máximas más bajas, y advertencias específicas sobre amnesia y cambios conductuales. Kowalski quedó profundamente afectada por el caso, diciendo ante la Junta en su testimonio que reproducía mentalmente sus sesiones con David una y otra vez, buscando el momento en que podría haber intervenido de otra manera, la pregunta que quizá habría revelado su delirio peligroso antes de que desembocara en asesinato. Redujo su práctica de manera significativa después del caso, atendiendo solo a un pequeño número de pacientes cuidadosamente seleccionados, diciéndoles a sus colegas que ya no confiaba en sí misma tras haber pasado por alto las señales de que David Morrison estaba planeando matar. En la institución Milhoven, David Morrison existía en un extraño estado entre la conciencia y la negación. El psiquiatra de la prisión que lo evaluaba trimestralmente señaló que David aceptaba intelectualmente que había matado a Seaman, reconocía que los registros de viaje demostraban que había ido a India, entendía que las pruebas de ADN probaban la paternidad, pero emocionalmente aún no lograba integrar esos hechos en su propia comprensión de sí mismo. Decía cosas como: sé que la evidencia muestra que fui a India, pero todavía no lo recuerdo. O el ADN dice que la bebé era mía, pero se siente imposible. Estaba medicado con antipsicóticos estabilizadores del ánimo y un somnífero estrictamente monitoreado, que definitivamente no era Ambien. No tenía visitantes excepto su abogado para apelaciones que eran sistemáticamente rechazadas. Sus hermanos cortaron todo contacto. Sus antiguos socios comerciales no querían saber nada de él. Pasaba 23 horas al día en su celda bajo custodia protectora, porque la población general era demasiado peligrosa para un asesino de su esposa tan conocido. Leía extensamente, hacía cursos por correspondencia y escribía en diarios que los psiquiatras revisaban regularmente, buscando signos de ideación suicida o persistencia del delirio. Mostraba un remordimiento apropiado en algunas sesiones, derrumbándose y llorando por Seaman y lo que había hecho. Pero en otras regresaba a intentar justificar sus acciones diciendo cosas como: solo quería la verdad, como si el asesinato hubiera sido una respuesta razonable a su confusión. El aspecto más inquietante de todo el caso era la pregunta que nunca podría responderse por completo. ¿Qué pasaba por la mente de Seaman en esos últimos 18 segundos entre el disparo y su muerte? Había caído hacia atrás sobre el escenario, su lehenga extendida alrededor de ella como un charco de sangre, incluso antes de que su sangre real comenzara a expandirse. Y los testigos informaron que tenía los ojos abiertos, conscientes, enfocados en su bebé en la primera fila. Su última palabra fue Amán, el nombre de su hija. ¿Pero qué sintió? Alivio porque la pesadilla finalmente terminaba. Terror por lo que le ocurriría a su hija. Ira hacia David por su delirio. Tristeza por la vida en Canadá que había soñado y que se había convertido en una trampa. Perdón imposible hacia el esposo cuya enfermedad mental había destruido a ambos, nadie lo sabría jamás. Seaman Corgill Morrison se llevó esos pensamientos finales consigo a la muerte, dejando atrás solo preguntas, dolor, y una niña que crecería con fotografías e historias en lugar de una madre. Rajbir.
Había guardado cada foto del teléfono de Seaman, cada videollamada, cada mensaje de texto recopilándolos en álbumes digitales para que Amon pudiera verlos cuando fuera lo suficientemente mayor. Ella sabrá que su madre la amó, decía Raghbir con firmeza cada vez que le preguntaban cómo contaría algún día la verdad a la niña. Sabrán que Seaman era buena, amable e inocente. Y sabrá que su padre estaba enfermo y cometió algo imperdonable. Pero sobre todo sabrá que su madre la amó. El 15 de diciembre de 2024, exactamente un año después de los asesinatos, se celebró un servicio conmemorativo en el Templo Sikh de Brampton, la misma comunidad que había presenciado la tragedia original. Más de 400 personas asistieron, llenando el salón de oraciones y desbordando hacia los espacios auxiliares. Una gran fotografía de Seaman con su lehenga rojo tomada la mañana del asesinato, cuando aún estaba viva y llena de esperanza, se encontraba al frente rodeada de flores y velas. A su lado había una foto más pequeña de Harpreet Singh Gill, sonriendo con su turbante. El servicio incluyó oraciones, himnos y testimonios. Raghbir habló con la voz quebrándose mientras describía los sueños y la personalidad de su hermana, su amor por la poesía, por enseñar, por la familia, su emoción por llegar a Canadá que acabó convirtiéndose en su perdición. Jasprit Kaur se sentó en la primera fila sosteniendo a Amon, ahora de 18 meses, y caminando la niña en un vestido rosa, jugando con el dupata de su abuela ajena, al homenaje que se celebraba por la madre que nunca recordaría. Después de la ceremonia formal, los asistentes fueron invitados a encender velas y compartir recuerdos. Una persona tras otra se acercó a la fotografía, personas que conocieron a Seaman durante su breve estancia en Canadá, personas que habían estado en la boda y presenciado su asesinato, personas de la comunidad que nunca la habían conocido pero que se sentían conectadas con su tragedia. El mensaje abrumador era que Seaman no sería olvidada, que su historia importaba, que su muerte significaba más que una tragedia personal, que era un llamado a la acción, a proteger a mujeres vulnerables, a tomar en serio la salud mental, a observar señales de advertencia, a elegir el coraje antes que el silencio. El caso seguía técnicamente abierto en un sentido, porque varias preguntas nunca podrían responderse de manera definitiva. ¿Qué ocurrió exactamente durante esos 3 días de marzo de 2022 en Ludhiana? Los registros del hotel y las cámaras de seguridad probaban que David y Seaman estuvieron juntos, pero las conversaciones, las promesas, el entendimiento que alcanzaron sobre su relación y su futuro, todo eso murió con Seaman. ¿Qué tan consensual fue su encuentro? Seaman nunca reportó sentirse coaccionada, pero era una joven de 21 años protegida reuniéndose con un extranjero mucho mayor que sostenía en sus manos su sueño migratorio. Los desequilibrios de poder planteaban preguntas sobre el consentimiento que nunca podrían resolverse. David experimentó algún destello de memoria sobre el viaje a India que suprimió o negó. Algunos psiquiatras creían que su amnesia era total y genuina. Otros pensaban que tal vez tenía fragmentos que su mente paranoica rechazaba porque contradecían su narrativa preferida. Un mejor tratamiento de salud mental habría prevenido la tragedia. Tal vez, si David hubiera sido más constante en terapia, si su dosis de Ambien hubiera sido reducida, si alguien hubiera conectado sus lagunas de memoria con su paranoia creciente. Sí. El caso fue una cascada trágica de fallas donde ningún punto de intervención garantizaba un resultado diferente, pero muchos puntos perdidos allanaron el camino hacia el asesinato. Era frustrante, desgarrador y totalmente irreversible. En noviembre de 2025, casi 2 años después de los asesinatos, se estrenó un documental sobre el caso en el Festival Internacional de Cine de Toronto. El sobre del ADN, una tragedia en el día de la boda, fue un documental de 90 minutos que combinó imágenes del juicio, entrevistas con investigadores y abogados, testimonios de familiares y amigos, y un análisis cuidadoso de los factores psicológicos y sociales que llevaron al asesinato de Seaman. La película fue respetuosa y reflexiva, enfocándose en la vida y los sueños de Seaman, en lugar de sensacionalizar su muerte, aunque sí incluía las imágenes de seguridad de la boda que mostraban el asesinato.
Imágenes que algunos críticos consideraron explotadoras, pero que los cineastas defendieron como necesarias para transmitir la verdadera magnitud del horror. El documental ganó premios y fue adquirido por Netflix, alcanzando una audiencia global de millones y convirtiendo la historia de Seaman en noticia internacional, generando conversaciones en docenas de países sobre violencia doméstica, vulnerabilidad migratoria, salud mental y peligros de medicamentos recetados. La cinta Fault of Moise. Rajveer dio su aprobación al documental con la condición de que todas las ganancias provenientes de la participación de la familia se destinaran a la Fundación Seaman Kaur, y los cineastas aceptaron, lo que resultó en $400,000 adicionales para el trabajo de la fundación. La historia de Seaman estaba llegando a la gente, creando conciencia, salvando vidas indirectamente a través de la educación y la defensa comunitaria, lo cual era quizás la única redención posible dentro de una tragedia tan absurda. Amon Pratt Kaur Morrison tenía 2 años en mayo de 2025. Una niña alegre y vivaz, con los ojos oscuros de su madre y su abundante cabello negro. Hablaba una mezcla de inglés y panjabí, llamando a Rajveer papá y a su esposa mamá, porque eran los únicos padres que había conocido en su memoria. Le encantaban los libros ilustrados, jugar con bloques y ver Cocomelón en la televisión, sin ningún concepto de que su madre biológica estaba muerta o de que su padre biológico estaba en prisión por asesinato. Rajveer y Jaspreet habían decidido contarle la verdad de manera gradual a medida que creciera, empezando con explicaciones sencillas y adecuadas para su edad, cuando comenzara a hacer preguntas, y eventualmente dándole todos los detalles, cuando fuera lo suficientemente madura para comprenderlos. Habían consultado a psicólogos infantiles que recomendaron esperar al menos hasta los 7 u 8 años para ofrecer información básica, y hasta la adolescencia para la historia completa. La parte más difícil eran las fotografías. La casa estaba llena de imágenes de Seaman en las paredes, estantes y álbumes, porque Rajveer y Jaspreet querían que Amon creciera viendo el rostro de su madre, entendiendo que venía del amor, aunque ese amor hubiera terminado en tragedia. Pero Amon empezaba a preguntar: ¿quién es esa señora? ¿Por qué lleva un vestido rojo? ¿Dónde está ahora? Y cada pregunta rompía el corazón de Jaspreet una vez más, mientras trataba de responder con honestidad, sin revelar demasiado pronto. «Esa es tu mamá», decía suavemente, sosteniendo a Amon en su regazo. «Ella te quiso muchísimo. Está en el cielo ahora cuidando de ti». Era verdad, pero insuficiente. Y era todo lo que podían ofrecerle a una niña pequeña, que merecía mucho más que una familia fracturada, construida desde la tragedia. La imagen final, la que encapsulaba todo, llegó el 15 de diciembre de 2025, el segundo aniversario de los asesinatos. Rajveer llevó a su familia al cementerio Meadow Vale, en Mississauga, donde las cenizas de Seaman y Harpreet habían sido enterradas juntas bajo una lápida de granito negro. La inscripción decía simplemente: Seaman Kaur Gil Morrison, 2000-2023. Amada hija, esposa, madre. Harpreet Singh Gil, 1958-2023. Amado padre. Debajo de los nombres había una frase en panjabí e inglés: juntos para siempre, asesinados por el delirio, recordados en la verdad. Era una tarde fría de diciembre, con nieve cayendo suavemente. El cementerio estaba silencioso, salvo por el sonido del viento entre los árboles desnudos. Rajveer, su esposa Jaspreet y la pequeña Amon colocaron cada uno una sola rosa roja sobre la piedra fría. Amon, ahora de 2 años y medio y con un abrigo morado que Seaman nunca vería, miró las fotografías incrustadas en la lápida. Señaló la imagen de Seaman, la foto de la boda tomada la mañana del asesinato. Mamá preguntó la palabra entre pregunta y afirmación. Jaspreet se arrodilló junto a su nieta con las lágrimas congelándose en sus mejillas y asintió. Sí, Beta, esa es tu mamá. Era hermosa y bondadosa, y te amaba más que a nada en el mundo. Amon tocó la fotografía con su pequeña mano enguantada, dejando una diminuta huella sobre el vidrio helado. Luego se volvió hacia su tío, extendiendo los brazos para que la alzara, y Rajveer la tomó sosteniéndola contra su pecho, mientras miraba la lápida de su hermana.
Al fondo, el tráfico continuaba sobre Mississauga Road, la gente siguiendo con sus vidas el mundo, girando con indiferencia mientras ellos permanecían en la nieve, llorando lo que había sido perdido y nunca regresaría. David Morrison estaba en una celda de la institución Millhaven, a 200 kilómetros de distancia sobreviviendo, pero no viviendo atrapado en una prisión de concreto y en su propia mente rota. Seaman Kaur. Gil Morrison era ahora cenizas y memoria sus sueños incumplidos, su vida arrebatada, su hija creciendo sin ella. La justicia se había servido en el sentido legal, pero la justicia se sentía vacía e insuficiente ante la magnitud de la pérdida. No había un final feliz posible. No se puede deshacer un asesinato, no se puede devolver la vida, no se puede reconstruir por completo a un niño roto, por lo que no podrá recordar. Todo lo que quedaba eran los vivos cargando el recuerdo de quienes ya no estaban. Tratando de construir algo significativo a partir de la tragedia, asegurándose de que el nombre de Seaman, su historia y su breve y brillante vida nunca fueran olvidados en la oscuridad que David Morrison había creado.